Nunca sabrán cómo sobreviví verdaderamente a aquellos años difíciles, ni al hombre que amé en silencio durante 7 décadas. Mi nombre es Rosa Benedetti, y tengo 89 años. Mis manos tiemblan ahora mientras sostengo esta fotografía amarillenta por la edad, arrugada de haberla escondido tantas veces. Durante 70 años, he mantenido este secreto enterrado más profundo que los huesos de aceituna que plantábamos en nuestro patio. Más profundo que el miedo que llevábamos en nuestros corazones durante aquellos días desafiantes y hermosos de 1943. Verán, cuando la gente me pregunta sobre aquellos tiempos, quieren escuchar sobre valor, sobre supervivencia, sobre cómo una muchacha de 20 años logró mantener a su familia a salvo cuando el mundo estaba cambiando a nuestro alrededor. Quieren saber sobre el pan que encontré, los oficiales que convencí, las noches que pasé escuchando el sonido de pasos sobre los adoquines. Pero nunca preguntan sobre amor, nunca preguntan sobre el corazón que latía dentro del pecho de esta joven, el corazón que eligió amar al hombre más imposible en el momento más imposible. Nunca preguntan sobre las cartas que nunca envié, las palabras que nunca dije, la elección que hice que salvó a mi familia pero rompió algo dentro de mí que nunca se curó del todo. Hasta ahora, les he permitido creer lo que querían creer, que simplemente era valiente, que simplemente era fuerte, que simplemente estaba sola. Pero mientras me siento aquí en mi cocina en Monterosso al Mare, mirando hacia las mismas aguas mediterráneas que una vez reflejaron los fuegos del conflicto, ya no puedo cargar con este peso por mí misma. Mi nieta se mudó a Milano. Mis vecinos creen que soy solo otra anciana alimentando gatos y cuidando geranios. No saben que cada atardecer, todavía miro hacia las colinas y recuerdo un par de ojos que vieron a través de mi alma. No saben que durante 70 años, cada 15 de septiembre, he caminado hasta la vieja iglesia de San Giovanni y he encendido una vela, no por aquellos que fallecieron, como ellos suponen, sino por los vivos, por un amor que sobrevivió cuando todo lo demás se desmoronaba. Esta noche, les diré la verdad, toda la verdad, porque algunos secretos son demasiado pesados para llevarlos a la tumba, y algunos amores son demasiado hermosos para permanecer sin contar. Pero primero, deben entender el mundo en el que vivíamos, deben entender lo que significaba ser joven y tener miedo y estar desesperadamente, imposiblemente enamorada cuando el mismo acto de amar podría significar peligro para todos los que amabas. Nací en 1923 en un pueblo tan pequeño que apenas aparece en los mapas castelmesano, encaramado como un nido de pájaro en los acantilados rocosos de Basilicata. Mi papá, Giuseppe, era un cantero que tallaba ángeles en mármol cuando había trabajo, y tallaba esperanza del aire cuando no lo había. Mi mamá, Lucia, tenía manos que podían hacer milagros con harina y agua, manos que olían a romero y preocupación. No éramos ricos, pero tampoco éramos pobres. Teníamos nuestra pequeña casa con las persianas azules, nuestros olivos que nos daban aceite para el invierno, nuestras gallinas que proporcionaban huevos cuando se sentían generosas. Tenía 2 hermanos menores, Marco, que tenía 17 años y soñaba con convertirse en médico, y el pequeño Antonio, que solo tenía 14 años pero podía hacer reír a cualquiera incluso cuando no había nada de qué reír. La vida era simple entonces. Me despertaba antes del amanecer para ayudar a mamá con el pan, caminaba al mercado con nuestra canasta de madera, pasaba las tardes remendando ropa o ayudando a papá en su taller. Por las noches, nos reuníamos alrededor de nuestra pequeña radio y escuchábamos música de Roma, o papá nos contaba historias de su abuelo que luchó por la unidad italiana. No era considerada la muchacha más hermosa de nuestro pueblo. Ese honor pertenecía a Caterina Rossi, con su cabello dorado y ojos verdes, pero era conocida por mi espíritu feroz. Rosa tiene fuego en la sangre, decían las ancianas, a veces con admiración, a veces con preocupación.
Yo expresaba mi opinión cuando otros permanecían en silencio. Defendía a los débiles cuando otros miraban hacia otro lado. Mi mamá movía la cabeza y decía, Rosa, esa lengua tuya te traerá problemas algún día. No tenía idea de cuán proféticas serían esas palabras. Los tiempos difíciles llegaron a nosotros lentamente, como una sombra arrastrándose por nuestras montañas. Primero, escuchamos historias de las ciudades más grandes. Luego, los jóvenes comenzaron a desaparecer de nuestro pueblo llamados a servir a su patria, decían, aunque muchos se fueron en medio de la noche sin decir adiós. La comida se volvió escasa. Nuestra radio comenzó a transmitir más advertencias que música. Para 1943, cuando acababa de cumplir 20 años, los problemas ya no eran algo que les pasaba a otras personas en otros lugares. Estaban en nuestras cocinas, contando nuestras raciones de harina. Estaban en nuestras habitaciones, manteniéndonos despiertos con el sonido de aviones pasando por encima. Estaban en nuestras iglesias, donde rezábamos por hijos y esposos y hermanos cuyos rostros quizás nunca volveríamos a ver. Los soldados extranjeros llegaron en septiembre, como una marea gris lavando sobre nuestras colinas. Establecieron puntos de control en las carreteras, tomaron casas para sus oficiales, pusieron avisos en italiano quebrado sobre toques de queda y castigos por comportamiento sospechoso. Sus botas resonaban contra nuestras piedras antiguas, un ritmo que hablaba de control, de poder, de vidas que podían cambiar con una sola orden. Pero incluso entonces, incluso cuando la incertidumbre se asentó en nuestros huesos como el frío del invierno, no podría haber imaginado lo que vendría. No podría haber imaginado que en solo unas pocas semanas, conocería al hombre que cambiaría todo, el hombre cuyo amor se convertiría tanto en mi salvación como en mi mayor carga, el hombre al que nunca he dejado de amar, aunque nunca he pronunciado su nombre en voz alta. La primera vez que realmente entendí lo que significaban aquellos tiempos difíciles, estaba parada en la fila para el pan en la panadería de la señora Moretti. Era octubre, y el aire matutino mordía nuestros rostros como pequeños dientes. Había estado esperando desde antes del amanecer, aferrando nuestras tarjetas de racionamiento y las pocas liras que papá había logrado ganar tallando una lápida para la familia Benedetti sin relación con nosotros, solo la crueldad de compartir un nombre con aquellos que habían fallecido. Había 12 mujeres delante de mí, todas envueltas en chales negros, todas tratando de no mirar las mejillas hundidas de las demás, todas fingiendo que no podíamos escuchar a nuestros niños llorando de hambre en casa. Habíamos aprendido a hacernos pequeñas, invisibles, insignificantes. Las autoridades habían dejado claro que cualquier reunión de más de 3 personas podía considerarse sospechosa. Incluso esperar por pan se había convertido en un acto de silenciosa rebelión. Cuando finalmente llegó mi turno, la señora Moretti me miró con ojos que habían envejecido 10 años en 10 meses. Solo media hogaza hoy, Rosa, susurró. El cargamento de harina nunca llegó. Media hogaza para una familia de 5. Miré fijamente el pan pequeño y oscuro en mis manos más acerrín que trigo y sentí algo quebrarse dentro de mi pecho. No mi corazón. Los corazones se pueden reparar. Esto era algo más profundo. Algo que dejaría cicatrices que llevo incluso ahora. Caminé a casa lentamente, tratando de estirar esos pocos minutos antes de tener que enfrentar los ojos interrogantes de mamá, antes de tener que ver a mis hermanos dividir sus porciones para que papá y yo pudiéramos comer más. Habíamos desarrollado nuestras propias matemáticas de supervivencia, quién necesitaba más energía para trabajar, quién podía funcionar más tiempo con menos comida, quién estaba creciendo y quién había dejado de crecer porque simplemente no había suficiente para alimentar sus sueños de volverse alto. Pero no era solo el hambre. Podíamos entenderla. El hambre era un enemigo con rostro, un problema con soluciones potenciales. Era el miedo lo que realmente nos carcomía, el tipo de miedo que te hace saltar al sonido de pasos,
que te hace practicar sonrisas en el espejo para que las autoridades no vean tu terror, que te hace contar los escondites en tu casa cada noche antes de dormir. El miedo tenía colores, gris, como los uniformes que patrullaban nuestras calles, negro, como el humo de las casas que habían sido registradas y encontradas culpables, rojo, como las manchas en los adoquines después de que el señor Alberti fuera lastimado por ser atrapado afuera después del toque de queda, blanco, como el rostro de mi mamá cuando se dio cuenta de que los comentarios de papá contra el régimen habían sido escuchados por los oídos equivocados. Aprendimos nuevas oraciones ese otoño, no las de nuestro catecismo, sino las oraciones que susurras cuando escuchas botas acercándose a tu puerta. Por favor, que pasen de largo. Por favor, que no hayan escuchado sobre las palabras de papá. Por favor, que no noten que Marco se ve mayor de sus 17 años. Por favor, que no vean el miedo en nuestros ojos, porque el miedo los pone suspicaces y la sospecha los vuelve peligrosos. Me convertí en una experta en invisibilidad. Aprendí a caminar con los hombros curvados hacia adentro, mis ojos fijos en el suelo, mi expresión cuidadosamente neutral. Aprendí a hablar en una voz 2 tonos más baja de lo natural, porque las mujeres jóvenes que sonaban demasiado confiadas atraían atención. Aprendí a ocultar mi figura bajo vestidos holgados y chales pesados, porque los soldados lejos de casa a veces olvidaban la diferencia entre deseo y fuerza. Mis hermanos también cambiaron. Marco, quien siempre había sido el estudioso, comenzó a llegar a casa con nudillos raspados y camisas desgarradas. Nunca nos dijo qué pasaba, pero sabíamos. Los muchachos mayores de nuestro pueblo habían formado su propia hermandad de resistencia, nada organizado, nada político, solo adolescentes que se negaban a bajar la cabeza cuando pasaban los ocupantes, escribían mensajes en las paredes en medio de la noche, o movían señales de carretera para enviar patrullas en la dirección equivocada, o redistribuían comida de camiones de suministro oficiales a familias con niños pequeños. El pequeño Antonio se convirtió en nuestro mensajero. A los 14 años, era lo suficientemente pequeño para gatear por espacios que los adultos no podían alcanzar, lo suficientemente rápido para correr información entre casas, lo suficientemente inteligente para escuchar en las puertas sin ser notado. Nos traía noticias, que carreteras estaban siendo vigiladas, que familias habían sido marcadas como sospechosas, cuál de nuestros vecinos había comenzado a cooperar con los ocupantes. Y papá comenzó a desvanecerse. No de enfermedad o hambre, aunque ambas estaban cobrando su precio, se desvaneció de vergüenza de que no podía proteger a su familia, vergüenza de que tenía que ver a su esposa e hijos enflaquecerse mientras él tallaba monumentos para aquellos que controlaban nuestro pueblo, vergüenza de que sus manos fuertes podían dar forma al mármol pero no podían dar forma a un mundo, donde sus hijos no tuvieran que arriesgar sus vidas por una corteza de pan. Una noche en noviembre, mientras nos sentábamos alrededor de nuestra mesa compartiendo una cena de sopa aguada y esperanza, papá bajó su cuchara y nos miró a cada uno por turnos. Sus ojos estaban húmedos, aunque nunca admitiría estar llorando. Necesito decirles algo a ustedes, niños, dijo, su voz áspera como papel de lija. Si algo me pasa si vienen por mí su mamá les dirá qué hacer, pero quiero que me prometan ahora, los tres, que se cuidarán unos a otros, que sobrevivirán, que recordarán que esta familia existió, y que nos amábamos. La mandíbula de Marco se tensó. Antonio alcanzó la mano de mamá, y yo sentí algo encenderse en mi pecho, no solo el fuego que las ancianas siempre decían que estaba en mi sangre, sino algo más feroz, algo que quemaría el mundo antes de permitir que el daño llegara a las personas que amaba. No, papá, dije, sorprendida por la fuerza en mi propia voz, no te va a pasar nada, no lo permitiré. Él sonrió entonces, la primera sonrisa real que había visto de él en meses. Mi Rosa, dijo, mi pequeña leona, ¿qué podrías hacer posiblemente contra fuerzas tan poderosas?
No le respondí esa noche. No podía, aún no sabía de lo que era capaz, a qué extremos llegaría, qué precios pagaría para mantener esa promesa. No sabía que en pocas semanas descubriría reservas de valor que nunca supe que poseía, y que también descubriría un amor tan poderoso que casi destruiría todo por lo que estaba luchando para salvar. Pero estaba a punto de aprenderlo. La primera vez que tomé comida que no era nuestra, mis manos temblaron tan violentamente que casi dejé caer el queso. Era diciembre, y habíamos estado viviendo de sopa de nabo durante 6 días. Antonio se había desmayado 2 veces, y las mejillas de mamá se habían vuelto tan hundidas que se veía como las santas de nuestra iglesia hermosa y etérea y desgarradora. El depósito oficial de suministros estaba ubicado en el viejo monasterio de Sant'Angelo, justo a las afueras de nuestro pueblo. Había pasado por ahí docenas de veces, siempre manteniendo mis ojos hacia abajo, siempre apresurándome, pero esa mañana, noté algo. El guardia que usualmente vigilaba la entrada lateral había sido reemplazado por un soldado más joven que pasaba más tiempo fumando cigarrillos y mirando las montañas que vigilando por aldeanos desesperados. Esperé hasta el cambio de turno de la tarde, cuando habría exactamente 10 minutos de confusión mientras los nuevos guardias recibían sus instrucciones. Me puse mi vestido más viejo, el que me hacía ver como una mendiga, y me envolví la cabeza en el chal negro de luto de mi mamá. Me convertí en cada anciana que había arrastrado los pies por nuestras calles, invisible en su dolor y pobreza. La puerta lateral estaba sin cerrar, otro pequeño milagro en un mundo que había olvidado los milagros. Me deslicé adentro, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que resonaría contra las paredes de piedra. El cuarto de almacenamiento olía a carne curada y posibilidades. Los estantes llenaban las paredes, llenos de productos enlatados, bloques de queso, salchichones colgando como oraciones respondidas. Tomé solo lo que podía caber en mi chal sin crear bultos sospechosos: una pequeña rueda de pecorino, 2 latas de carne, un puñado de higos secos que me recordaron tiempos más felices. Mientras me arrastraba de vuelta hacia la puerta, escuché pasos, voces extranjeras, acercándose. No había lugar donde esconderse excepto detrás de una pila de sacos de harina. Me presioné contra la pared de piedra fría y contuve la respiración. Las voces se hicieron más fuertes, más cercanas. Podía oler humo de cigarrillo y betún para botas. Si me encontraban, no sería la primera mujer joven en desaparecer en la noche. Mamá nunca sabría qué me había pasado. Mis hermanos se culparían por no protegerme, pero pasaron. Las voces se desvanecieron. Esperé otra eternidad, probablemente solo 5 minutos antes de arrastrarme fuera de mi escondite y deslizarme de vuelta por la puerta lateral. Para cuando llegué a casa, todo mi cuerpo estaba temblando, pero tenía comida en mis manos. Comida real, comida que pondría color de vuelta en los rostros de mis hermanos y borraría, por una noche al menos, las líneas de preocupación alrededor de los ojos de mi mamá. Esa noche, mientras compartíamos el queso y la carne adquiridos, mientras probábamos abundancia por primera vez en meses, vi algo cambiar en los rostros de mi familia. Esperanza, esperanza peligrosa y necesaria. ¿Dónde encontraste esto, Rosa?, preguntó mamá, aunque su tono sugería que ya sabía que no quería la respuesta. ¿Importa?, repliqué. Comemos esta noche, vivimos otro día. Papá estudió mi rostro a través de la luz de las velas. Rosa, sin preguntas, dije firmemente. Ya no hay elecciones inocentes, solo supervivencia. Desde esa noche en adelante, me convertí en la línea de vida de nuestra familia al mundo de los alimentados. Aprendí los horarios de cada guardia, los hábitos de cada centinela. Descubrí que el asistente del panadero, Giorgio, podía ser convencido de apartar pan del día anterior a cambio de pequeños favores, remendar sus camisas, llevar mensajes a una muchacha en el pueblo vecino que había captado su atención. Descubrí que el cocinero extranjero, Hans,
desechaba comida que todavía estaba perfectamente buena según nuestros estándares desesperados, y que vaciaba sus desperdicios a la misma hora cada noche. Me convertí en una experta en las economías de supervivencia. Aprendí que granjeros podrían intercambiar vegetales por trabajo, que comerciantes podrían olvidar contar su inventario si una mujer joven les sonreía de la manera correcta. Descubrí que la información era tan valiosa como la comida, saber que carreteras estaban despejadas, que casas estaban siendo vigiladas, que soldados tenían suficiente nostalgia como para ser amables con una muchacha que les recordaba a sus hermanas. Pero no se trataba solo de adquirir e intercambiar. Comencé a ver patrones, oportunidades, debilidades en el sistema que trataba de controlarnos. El comando ocupante había establecido una rutina, recolectaban informes de inteligencia cada martes, conducían registros domiciliarios los viernes, rotaban puestos de guardia cada 2 semanas. Eran eficientes, pero la eficiencia genera predictibilidad, y la predictibilidad podía ser explotada. Comencé a ayudar a otras familias, silenciosamente, cuidadosamente. Dejaba comida en las puertas de casas con niños pequeños. Susurraba advertencias sobre próximos registros a mujeres en el mercado. Cuando el nieto de la señora Conti fue detenido por estar afuera después del toque de queda, logré deslizar un mensaje a su celda a través de un guardia que se había encariñado con mi sonrisa y mi alemán quebrado cuidadosamente practicado. Mis hermanos comenzaron a notar el cambio en mí. Marco me observaba con una mezcla de admiración y preocupación. «Eres diferente, Rosa», dijo una noche mientras caminábamos al pozo por agua. «Eres más dura». «El mundo es duro», repliqué. «Nos adaptamos o perecemos». «¿Pero qué pasa si adaptarse nos convierte en personas que no reconocemos?» No tenía respuesta para él entonces. Aún no entendía que él estaba viendo algo que yo no podía ver en mí misma, que en mi lucha desesperada por salvar los cuerpos de mi familia, lentamente estaba perdiendo pedazos de mi alma, que cada adquisición exitosa, cada pequeño engaño, cada riesgo calculado estaba construyendo muros alrededor de mi corazón que tomarían décadas derribar. Antonio, mientras tanto, se había fascinado con mis transformaciones. Me observaba practicar expresiones en nuestro espejo agrietado, perfeccionando la mirada de desesperación hambrienta que hacía que los guardias bajaran sus defensas, o la expresión de confusión inocente que convencía a los oficiales de que era demasiado simple para ser una amenaza. «Enséñame», rogó una tarde, «enséñame a ser invisible como tú». «No», dije bruscamente, «absolutamente no». «Pero podría ayudar». Podrías lastimarte». Me volví para enfrentarlo, y me sexta reflejada en sus ojos oscuros esta hermana que se había convertido en alguien que él apenas reconocía, alguien más dura e inteligente y más peligrosa que la muchacha que solía trenzar su cabello y contarle cuentos para dormir. «Esta es mi carga, Antonio, déjame cargarla». Lo que no le dije, lo que no podía decirle a ninguno de ellos, era que estaba comenzando a disfrutarlo. El peligro, el desafío, el momento cuando salía de un área restringida con comida escondida en mi ropa y nadie me había atrapado. Era buena en la supervivencia, y ser buena en algo, incluso algo moralmente complejo, me daba una sensación de poder que nunca había sentido antes. Me estaba convirtiendo en alguien que mi yo más joven no habría reconocido, alguien que mi familia necesitaba pero que tal vez no les hubiera gustado. Alguien que estaba a punto de conocer a un hombre que vería a través de todas mis fachadas cuidadosamente construidas, y se enamoraría de la muchacha que estaba tratando tan duro de proteger. Alguien que estaba a punto de descubrir que la cosa más peligrosa que podía adquirir no era comida o información o esperanza, era amor. Lo vi por primera vez el 17 de enero de 1944. Recuerdo la fecha porque era la fiesta de Sant Antonio Abate, y mamá me había enviado a la iglesia con nuestras últimas pocas monedas para encender una vela por protección. La mañana era amargamente fría,
con escarcha cubriendo los adoquines como diamantes esparcidos, y mi aliento formaba pequeñas nubes que desaparecían tan rápidamente como las oraciones. Estaba parado cerca de la fuente en la piazza, estudiando un mapa con el tipo de concentración que sugería que su vida dependía de entender cada línea, cada símbolo. A primera vista, lo tomé por otro oficial extranjero alto, de cabello claro, usando el uniforme gris que nos había enseñado a todos a mirar hacia otro lado rápidamente, pero algo me hizo detenerme detrás de la esquina de la casa del señor Benedetti y observarlo más cuidadosamente. Sus movimientos estaban mal. Demasiado cuidadosos, demasiado conscientes. Los oficiales extranjeros caminaban por nuestro pueblo con la confianza de conquistadores, esperando que el mundo se apartara ante ellos. Este hombre se movía como alguien que entendía que estaba en territorio enemigo, como alguien que sabía que su supervivencia dependía de no ser notado. Cuando se volvió hacia la iglesia, vi su rostro claramente por primera vez, y algo en mi pecho olvidó cómo latir correctamente. Era guapo, sí, pero no era su belleza lo que me detuvo, eran sus ojos, incluso desde la distancia, incluso ensombrecidos por el borde de su gorra, podía ver que tenían el mismo agotamiento, el mismo miedo cuidadosamente controlado, la misma esperanza desesperada que yo veía en mi propio reflejo cada mañana. No era lo que parecía ser, estaba segura de ello, aunque no podría haber explicado cómo lo sabía. Algo en el porte de sus hombros, la manera en que su mirada se movía constantemente, evaluando peligros y rutas de escape. Era alguien como yo, alguien pretendiendo ser lo que no era para poder sobrevivir. Debería haberme alejado. Cada instinto que mi familia había desarrollado durante el año pasado gritaba que evitara cualquier contacto con soldados uniformados, sin importar mis sospechas. Pero en cambio, me encontré siguiéndolo a una distancia cuidadosa, curiosa sobre este hombre que se movía por nuestro pueblo como un fantasma vistiendo la ropa de nuestros opresores. Entró a la iglesia de San Giovanni, la misma iglesia donde más tarde encendería velas en su memoria durante 70 años. Esperé varios minutos antes de seguirlo adentro, deslizándome por las pesadas puertas de madera tan silenciosamente como una sombra. La iglesia estaba vacía excepto por él y el viejo padre Francesco, que estaba barriendo cerca del altar con movimientos tan lentos y deliberados que parecían una meditación sobre el paso del tiempo. El soldado, si eso es lo que realmente era, estaba parado ante la estatua de la Madonna, su gorra en sus manos, sus labios moviéndose en lo que parecía oración. Fingí examinar las estaciones pintadas de la cruz, pero lo estaba observando, estudiando el perfil que parecía tallado del mismo mármol con el que trabajaba papá, escuchando el ritmo de palabras que no podía distinguir completamente. Cuando terminó su oración y se volvió para irse, nuestros ojos se encontraron por primera vez. El mundo se volvió muy quieto. No silencioso, todavía podía escuchar la escoba del padre Francesco raspando contra el piso de piedra. Todavía podía escuchar el viento sacudiendo las persianas de las ventanas de la iglesia, pero quieto en la manera que los momentos significativos son quietos, como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración para ver qué pasaría después. Sus ojos eran marrones. No el marrón frío de la tierra de invierno, sino el marrón cálido de castañas asándose sobre un fuego, de los ojos de mi mamá cuando sonreía a uno de los chistes de Antonio, de seguridad y hogar y todas las cosas que los tiempos difíciles nos habían enseñado a dejar de creer. Por quizás 3 segundos, simplemente nos miramos el uno al otro. En esos 3 segundos, aprendí más sobre él de lo que había descubierto sobre la mayoría de las personas en toda mi vida. Aprendí que tenía miedo pero no se avergonzaba de su miedo. Aprendí que cargaba tristeza pero no había dejado que lo quebrara. Aprendí que me veía no la muchacha invisible en la que me había entrenado para convertirme, sino la persona que era debajo de todos mis disfraces cuidadosos. Y aprendí que estaba en problemas terribles, maravillosos e imposibles. Asintió ligeramente,
el tipo de reconocimiento que un extraño podría dar a otro en un lugar sagrado, y caminó hacia la puerta. Mientras pasaba junto a mí, murmuró algo en italiano que era casi perfecto, pero llevaba el más tenue acento que no pude ubicar. Che Dio la benedica, signorina. Que Dios la bendiga, señorita. Después de que se fue, me quedé en esa iglesia por mucho tiempo, mirando al lugar donde había estado rezando, tratando de convencerme de que el encuentro no había significado nada, que era simplemente otro soldado pasando por nuestro pueblo, que nunca lo volvería a ver, que el extraño aleteo en mi pecho era solo hambre o frío o el miedo residual que venía de estar tan cerca de un uniforme, pero sabía que me estaba mintiendo a mí misma. Y cuando finalmente dejé la iglesia y caminé a casa por calles que de repente parecían diferentes, más brillantes de alguna manera, más llenas de posibilidad, me encontré mirando por encima del hombro, esperando otro vistazo de ojos marrones y oraciones prestadas. Lo sexta otra vez 3 días después. Esta vez, estaba saliendo de la oficina de correos, moviéndose con esa misma conciencia cuidadosa que había captado mi atención por primera vez. Cuando me notó acercándome con mi canasta del mercado, se hizo a un lado con cortesía elaborada y tocó el borde de su gorra. Buongiorno, signorina. Buongiorno, repliqué, y entonces, porque algo en su rostro invitaba a audacia, agregué, lei non di qui. Usted no es de aquí. No era una pregunta. Me estudió por un momento, y vi que hacía el mismo cálculo que yo estaba haciendo: cuánta verdad era segura, cuánto riesgo valía la pena tomar. No, dijo finalmente, sono di molto lontano. Soy de muy lejos, y sin embargo reza a nuestra Madonna. Una sonrisa tocó las comisuras de su boca, la primera sonrisa que había visto en meses que no estaba teñida de desesperación o miedo. La Madonna escucha todas las oraciones, creo, incluso de extraños, especialmente de extraños, dije, sorprendiéndome de mi audacia. Ella sabe lo que significa estar lejos de casa. Nos quedamos ahí en la luz del sol de invierno, dos personas que habían aprendido a no confiar en nadie, compartiendo un momento de perfecto entendimiento. Entonces él miró alrededor, sus instintos reafirmándose, y el momento se fragmentó. Debo irme, dijo, pero quizás podríamos hablar otra vez. Si va a menudo a la iglesia, rezo ahí a veces, dije cuidadosamente, por mi familia, por protección. La protección es algo que todos necesitamos, replicó. Hasta que nos volvamos a encontrar, que encuentre lo que busca. Se alejó, pero esta vez noté que tomó la ruta larga de regreso a donde quiera que se estuviera quedando, la ruta que lo mantendría visible desde la iglesia por varios minutos más, como si él también fuera reacio a dejar que el momento terminara. Esa noche, permanecí despierta mirando nuestro techo y tratando de convencerme de que no me estaba enamorando de un hombre cuyo nombre no sabía, cuya historia no podía adivinar, cuya misma presencia en mi vida podría significar peligro para todos los que estaba luchando por proteger. Pero los corazones, estaba aprendiendo, no escuchan a la razón. Los corazones crean sus propias matemáticas, su propia lógica, sus propias certezas peligrosas. Para cuando me dormí, ya había decidido que encontraría una razón para visitar la iglesia al día siguiente, y al día después, y por tantos días como fuera necesario para aprender el nombre del hombre que me había mirado como si fuera algo más que solo otra muchacha tratando de sobrevivir en tiempos difíciles. Su nombre era Klaus Weber, y había abandonado su puesto. Aprendí esto una mañana de febrero cuando el mundo estaba blanco de nieve y negro de posibilidad. Habíamos estado encontrándonos en secreto durante 3 semanas, encuentros breves en la iglesia, conversaciones susurradas junto al viejo molino de aceite, momentos robados que se sentían como pequeños milagros en un mundo que había olvidado cómo ser bondadoso. Había nacido en Austria pero criado en el norte de Italia por su madre italiana después de que su padre falleciera en el conflicto anterior.
Cuando el ejército de su patria vino reclutando, Klaus había sentido la atracción del país de su padre, la promesa de propósito y hermandad y una oportunidad de hacer algo significativo de su vida, pero la realidad del servicio militar, los pueblos ocupados, las familias separadas, la lenta erosión de todo lo que había creído sobre honor y deber eventualmente rompió algo esencial dentro de él. No podía ser parte de ello más, me dijo mientras estábamos parados en las ruinas de la vieja torre de vigilancia con vista a nuestro valle. No podía despertar una mañana más sabiendo que estaba ayudando a controlar el mundo en lugar de protegerlo, así que se había alejado, no dramáticamente, no en un momento de gran rebelión, sino silenciosamente, cuidadosamente, metódicamente. Se había ofrecido como voluntario para una misión de reconocimiento en las montañas, luego simplemente nunca regresó. Sus oficiales al mando asumieron que había sido perdido ante los partisanos. Sus compañeros soldados lo lloraron como una víctima de los problemas, y Klaus Weber, oficialmente desaparecido, comenzó el delicado trabajo de aprender cómo vivir. Había estado sobreviviendo moviéndose de pueblo en pueblo, trabajando en trabajos ocasionales para granjeros que necesitaban ayuda, pero no hacían demasiadas preguntas, durmiendo en graneros y edificios abandonados, lentamente abriéndose camino hacia el sur, hacia territorio aliado. Nuestro pueblo se suponía que era una parada breve, un lugar para descansar por unos días antes de continuar su jornada, pero entonces me había visto en la iglesia, y todo había cambiado. Debería haber seguido caminando, dijo, su aliento formando nubes en el aire frío. Debería haberme ido al día siguiente, pero no pude. Por primera vez en 2 años, había encontrado a alguien que me miraba y veía a un hombre en lugar de un uniforme. Alguien que no tenía miedo cuando sonreía, entendía. Durante meses, había estado tan enfocada en la supervivencia que había olvidado lo que se sentía ser joven, ser deseada, ser vista como algo más que solo una proveedora y protectora para mi familia. Con Klaus, redescubrí partes de mí misma que pensé que se habían ido para siempre. Cuando me miraba, no era la mujer dura y calculadora que adquiría comida y manipulaba soldados. Era simplemente Rosa, 20 años, viva, capaz de ser amada. Comenzamos a encontrarnos cada pocos días. Siempre cuidadosamente, siempre con precauciones elaboradas. Él me dejaría mensajes escondidos en una grieta en la pared detrás de la iglesia. Yo señalaría tiempos de reunión seguros colgando mi chal azul en nuestra cuerda de tender en patrones específicos. Desarrollamos nuestro propio lenguaje de supervivencia, nuestro propio código que nos permitía amarnos sin ponernos en peligro el uno al otro. Pero para marzo, la situación en nuestro pueblo se había vuelto desesperada. La comida era más escasa que nunca. Las patrullas extranjeras habían aumentado en respuesta a la creciente actividad de resistencia en las montañas. 3 jóvenes de pueblos vecinos habían sido llevados por actividades sospechosas. Las paredes se estaban cerrando alrededor de todos nosotros. Y entonces Antonio desapareció. Había ido al mercado como hacía cada pocos días, llevando nuestras tarjetas de racionamiento y el poco dinero que papá había ganado de su trabajo. Cuando no regresó al anochecer, tratamos de convencernos de que simplemente había encontrado alguna oportunidad, quizás trabajo con uno de los granjeros, quizás una oportunidad de intercambiar por comida extra que requería un viaje de una noche, pero cuando llegó la mañana y todavía no había señal de él, sabíamos. Marco quería ir inmediatamente al puesto de comando oficial para preguntar sobre él, pero papá agarró su brazo. Preguntarán por qué pensamos que lo tienen, dijo. Querrán saber qué estaba haciendo que podría haber atraído su atención, y entonces nos tendrán a todos. Esperamos, por 3 días, esperamos, escuchando cada paso en nuestra calle, observando cada sombra que podría ser Antonio regresando a casa. Mamá dejó de comer completamente. Papá envejeció 10 años en 3 días.
Marco comenzó a hacer planes salvajes y desesperados que lo habrían lastimado y no habrían logrado nada. Y yo, fui a Klaus. Lo encontré en nuestro lugar de reunión usual junto al viejo molino, y cuando vio mi rostro, inmediatamente supo que todo había cambiado. Le conté sobre Antonio, sobre nuestro miedo, sobre nuestra impotencia. Mientras hablaba, observé su expresión cambiar de preocupación a algo más profundo, algo que parecía culpa y cálculo y una resolución creciente. Creo que sé dónde está, dijo finalmente. Hay una instalación de detención unos 20 kilómetros al norte de aquí. Toman a jóvenes que son sospechosos de simpatías de resistencia, para interrogatorio. ¿Puedes averiguar con certeza? ¿Puedes? Rosa tomó mis manos en las suyas, y sentí cuánto estaban temblando. Escúchame cuidadosamente. Puedo ayudar a tu hermano. Todavía tengo mis papeles, mi uniforme. Puedo entrar a esa instalación, averiguar si está ahí, posiblemente incluso arreglar su liberación. Pero si hago esto, nunca podré volver aquí. Demasiadas personas me verán, me recordarán. Mi identidad será comprometida. Tendré que seguir moviéndome, seguir corriendo, quizás para siempre. Lo miré fijamente, entendiendo lentamente amaneciendo. Me estaba ofreciendo salvar a mi hermano al costo de perdernos el uno al otro. Me estaba ofreciendo renunciar a la primera felicidad que había encontrado en años por el bien de un muchacho que nunca había conocido, porque ese muchacho era importante para mí. ¿Harías eso?, susurré. ¿Sacrificarías todo por mi familia? Sacrificaría todo por ti, replicó. Pero Rosa, necesitas entender lo que esto significa. Si hago esto, quizás nunca nos volvamos a ver. Y no hay garantías. Podría ayudar a Antonio, o podría simplemente desaparecer en la misma oscuridad que se lo llevó. Esto podría ser adiós para siempre. Pensé en mi hermano pequeño, probablemente frío y asustado y preguntándose por qué su familia no había venido por él. Pensé en mis padres, lentamente muriendo de preocupación e impotencia. Pensé en los planes desesperados de Marco y cómo terminarían en tragedia para todos nosotros. Y entonces pensé en Klaus, este hombre que me había encontrado en un mundo turbulento y me había ofrecido amor cuando había olvidado lo que se sentía el amor. Este hombre que estaba dispuesto a arriesgar todo por personas que apenas conocía, porque amarme significaba amar a las personas que yo amaba. La elección era imposible. Salvar a mi hermano y perder mi corazón, o mantener mi corazón y arriesgar perder a mi hermano para siempre. Pero mientras miraba a los ojos marrones de Klaus, me di cuenta de que no había elección en absoluto. La familia venía primero. Tenía que ser así. Era la única matemática de supervivencia que tenía sentido. Dije, aunque la palabra se sentía como si estuviera desgarrando algo vital dentro de mi pecho. Encuentra a Antonio, tráelo a casa si puedes. Y Klaus. Extendí la mano para tocar su rostro, memorizando la sensación de su piel contra mi palma. Pase lo que pase, sabe que estas semanas contigo han sido las más hermosas de mi vida. Me besó entonces, ahí junto al viejo molino con la nieve cayendo alrededor de nosotros como lágrimas, y saboreé el adiós en la sal de sus labios. Klaus se fue esa noche, y durante 5 días no escuché nada. Ninguna palabra sobre Antonio, ninguna señal de que Klaus hubiera existido excepto por el dolor en mi pecho que se sentía como una herida física. En el 6.º día, Antonio regresó a casa. Estaba más delgado, más pálido, marcado por el miedo y el agotamiento, pero estaba vivo. Había sido liberado, dijo, por un oficial extranjero que afirmó que había habido un error en su detención, que claramente era demasiado joven e inocente para estar involucrado con actividades de resistencia. El oficial incluso había arreglado transporte parte del camino a casa. Antonio nunca vio el rostro de Klaus claramente, nunca supo su nombre, pero yo sabía que en algún lugar por ahí, el hombre que amaba todavía estaba corriendo, todavía sobreviviendo,
llevando la memoria de nuestro amor imposible mientras desaparecía en la historia. Durante 70 años, le he dicho a todos que Antonio tuvo suerte, que algún oficial anónimo había mostrado misericordia inesperada. Mi familia sobrevivió el periodo difícil, reconstruimos nuestras vidas. Marcos se convirtió en el médico que había soñado ser. Antonio se casó con su amor de la infancia y me dio hermosos nietos. Papá vivió para ver la paz regresar a nuestras montañas. Pero cada 15 de septiembre, el aniversario del día que Klaus y yo hablamos por primera vez en la iglesia, enciendo una vela y recuerdo. He imaginado 1000 vidas diferentes para él. Lo he imaginado envejeciendo en Sudamérica, en Australia, en algún pequeño pueblo americano donde nadie hace demasiadas preguntas sobre acentos o las sombras que a veces cruzan el rostro de un hombre cuando escucha ciertas canciones en la radio. Me casé eventualmente, un buen hombre llamado Franco que me amó profundamente y nunca preguntó por qué a veces miraba las montañas con lágrimas en los ojos. Tuvimos 2 hijos juntos, y fui una esposa fiel durante 43 años hasta que la enfermedad se lo llevó, pero incluso Franco sabía, creo, que había una cámara en mi corazón a la que nunca podría entrar, un cuarto donde mantenía velas encendidas para un fantasma con ojos marrones y manos gentiles. Mis hijos crecieron, se mudaron, formaron sus propias familias. Mis nietos me visitaban menos y menos mientras pasaban los años y me convertía en solo otra anciana con historias que habían escuchado demasiadas veces. Acepté esto, es la manera del mundo. Los jóvenes deben crear sus propias aventuras, sus propios amores, sus propios secretos para llevar. Pero el mes pasado, algo extraordinario pasó. Estaba en el mercado, moviéndome lentamente entre los puestos con mi canasta y mi bastón, cuando un hombre joven se acercó a mí. Tenía quizás 30 años, con cabello oscuro y ojos inteligentes, y cuando me sonrió, sentí un extraño aleteo de reconocimiento. «Scusi, signora», dijo cortésmente, «¿es usted Rosa Benedetti? ¿Rosa que vivió aquí durante los tiempos difíciles?» «Lo soy», repliqué, estudiando su rostro más cuidadosamente. Había algo familiar sobre la forma de su nariz, la manera en que sostenía sus hombros. «Mi nombre es Michael Weber», dijo. «Soy de Canadá ahora, pero mi abuelo era de Austria originalmente. Me contó muchas historias antes de fallecer, y una de ellas era sobre una muchacha italiana valiente llamada Rosa que salvó su vida, y la vida de su hermano, durante aquellos años desafiantes». El ruido del mercado se desvaneció, el mundo se volvió muy quieto, de la manera que lo había hecho ese primer día en la iglesia cuando Klaus y yo nos miramos y todo cambió. «Su abuelo», susurré. «Klaus Weber, vivió hasta los 87 años. Se convirtió en profesor en Toronto, se casó con mi abuela Sara, tuvo 3 hijos. Pero nunca olvidó Italia, nunca olvidó a una muchacha llamada Rosa que le enseñó que el amor valía cualquier sacrificio». Mi bastón cayó ruidosamente a los adoquines, pero Michael atrapó mi brazo antes de que pudiera caer. «Quería que la encontrara», continuó, su voz gentil. «Pasó años tratando de descubrir qué había pasado con usted. Pero era difícil, nombres diferentes, registros diferentes. Solo aprendió su apellido de su hermano, y hay muchos Benedettis en Italia, pero cuando estaba falleciendo, me hizo prometerle que seguiría buscando. Quería que usted supiera que nunca dejó de amarla, que usted era la luz que lo llevó a través de todos los años oscuros que siguieron». De su chaqueta, Michael produjo un sobre amarillento por la edad. En el frente, en una escritura que reconocí tan claramente como la mía propia, estaba escrito: «Para Rosa, si puede ser encontrada, si recuerda, si todavía enciende velas». Adentro había una carta, escrita en el italiano cuidadoso que Klaus había aprendido de su madre, y con ella, una fotografía, la misma fotografía que he llevado en mi propio corazón durante 70 años. Klaus y yo junto al viejo molino, tomada por Antonio con una cámara antigua justo días antes de que todo cambiara.
Siempre pensé que se había perdido para siempre cuando Klaus desapareció. La llevó consigo siempre, dijo Michael, y dejó instrucciones. Si usted era encontrada, si estaba dispuesta, yo debía decirle algo más. Miré a este joven que tenía los ojos de su abuelo, este mensajero de un amor que pensé había terminado 70 años atrás. Hay una casa, dijo Michael suavemente, en las montañas afuera de Toronto. Klaus la construyó él mismo después de que terminaron los problemas, y me la dejó a mí, pero siempre dijo que estaba destinada para 2 personas, que se sentía vacía con solo una. Quería que usted supiera que todavía hay un lugar para usted ahí, si lo quiere, que el amor no termina solo porque pasa el tiempo. Tengo 89 años, mis hijos están crecidos, mi esposo se ha ido, mi pueblo se ha convertido en un lugar para turistas más que para familias. Pensé que mi historia había terminado, que todas mis grandes aventuras estaban atrás. Pero mientras me siento aquí esta noche, empacando una pequeña maleta con mis pocas pertenencias preciosas, me doy cuenta de que el amor escribe sus propios finales, que algunas historias no terminan con adiós, sino con hasta que nos volvamos a encontrar, que una mujer puede tener 89 años y todavía tener el valor para seguir su corazón a través de un océano hacia la memoria de ojos marrones y promesas imposibles. Mañana, vuelo a Canadá. Mañana, veré la casa que Klaus construyó para nosotros, la vida que imaginó que podríamos haber compartido. Conoceré a sus hijos y nietos, esta familia que creció del amor que plantamos en un invierno italiano turbulento, y quizás, si la Madonna todavía escucha las oraciones de ancianas esperanzadas, lo sentiré ahí. En los cuartos que construyó con sus propias manos, en el jardín que plantó con flores que florecen en colores italianos, en los espacios que mantuvo vacíos todos estos años, esperando por un amor que comenzó en la oscuridad y finalmente está llegando a casa a la luz. Nunca sabrán cómo sobreviví verdaderamente a aquellos años difíciles, pero ahora, finalmente, puedo contarles sobre el hombre que amé en silencio durante 7 décadas. El hombre que salvó a mi hermano, que salvó a mi familia, que me salvó de convertirme en alguien que no habría reconocido, el hombre que me enseñó que incluso en tiempos turbulentos, incluso en el miedo, incluso cuando el mundo está cambiando, el amor encuentra una manera,